Muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. De igual forma, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la acumulación en restitución de tierras, que hace parte del ciclo de capacitación en restitución de tierras. La Ley 1448 de 2011, por la cual se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno, reconoce los derechos que tienen las víctimas a saber la verdad, a ser reparadas en el daño sufrido, a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no se repitan. Esta ley define como víctimas a aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifestaciones a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. En cuanto al proceso de restitución de tierras, esta normatividad consagra las figuras procesales de suspensión y acumulación de procesos de la justicia ordinaria, notariales o administrativos relacionadas con los inmuebles objetos de restitución. Esta situación genera inquietudes y controversias que incluso han llegado ante las altas cortes. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de la restitución de tierras a partir del análisis de la sentencia SC 205 del 8 de febrero del 2021 de la Corte Suprema de Justicia, la cual fija posiciones sobre cuál debe ser el tratamiento de las figuras antes mencionadas respecto del recurso extraordinario de casación. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Óscar Humberto Ramírez Cardona, abogado, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Público, Legislación Financiera y Derecho Tributario. Es docente universitario, formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Civil especializada en restitución de tierras de Bogotá. Doctor Óscar Humberto Ramírez Cardona, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo muy especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, y a todas las personas asistentes, funcionarias, empleados, empleadas de la rama judicial que están conectados a esta charla. Como se manifestó en la presentación, voy a hablar de la posición de la Corte Suprema sobre las figuras de la suspensión y acumulación de procesos dentro del proceso de restitución de tierras, y para eso voy a compartir una presentación. Bueno, este va a ser la temática que a grandes rasgos abarcaremos dentro de esta hora de charla. Y en primer lugar, pues voy a referirme de manera muy sucinta a las normas que consagran la Ley 1448 de 2011 sobre la suspensión y acumulación de procesos. Les decía, esta es la temática que vamos a manejar. En primer lugar, entonces voy a hacer una síntesis de la normatividad en concreto, el artículo literal C del artículo 86 de la Ley 1448, prevé la suspensión de procesos con ocasión de la acción de restitución de tierras. Dice, cuando tengan relación con el inmueble o predio cuya restitución se solicita. Y el artículo 95 ibidem establece la acumulación de procesos en los que se comprometan, dice, derechos sobre el predio objeto de la acción. Pero estas normas no son explícitas,
respecto de cuándo el juez de restitución debe o puede fallar esos procesos que acumula. ¿Cuál es la razón de ser de estas normas de la acumulación y suspensión? Pues evitar, lo dice la misma ley, decisiones judiciales contradictorias, garantizar la integridad de la decisión y la seguridad jurídica de las sentencias. ¿Cuál es el caso objeto de análisis y respecto del cual hubo el pronunciamiento en sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil? Pues, en primer lugar, tenemos un proceso de jurisdicción ordinaria, que es una nulidad de promesa de compraventa sobre un bien inmueble. La sentencia de primera instancia en la jurisdicción ordinaria se profirió el 5 de marzo de 2013, decretando la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa y ordenando al demandante restituir la suma de dinero que ahí se menciona y al demandado entregar el predio. Esta sentencia fue impugnada y el tribunal competente emitió sentencia de segunda instancia el 6 de noviembre de 2014, mediante la cual pues confirmó la nulidad que se había decretado en la primera instancia y sobre las prestaciones mutuas, a que hace referencia el artículo 1746 del Código Civil, manifestó no tener por probadas las mejoras ni los frutos. El argumento respecto de este segundo aspecto de la sentencia del tribunal es que no es dable practicar pruebas en segunda instancia, o no le era dable practicar pruebas en segunda instancia de conformidad con lo estipulado en el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, vigente para la época, en la actualidad el artículo 327 del Código General del Proceso, que establece los casos específicos en que hay lugar a practicar pruebas en la segunda instancia. Entonces, como no encontró probados ni las mejoras ni los frutos, pues sobre el particular, sobre las prestaciones mutuas, no se pronunció el fallo. ¿Cuál es el proceso? Hasta ahí tenemos el proceso de jurisdicción ordinaria. ¿Cuál es el proceso en restitución de tierras? En el proceso de restitución de tierras, el solicitante es el demandante dentro del proceso ordinario al que acabamos de hacer referencia. El opositor es el demandado de dicho proceso y el objeto de la restitución dentro de este proceso de justicia transicional es la restitución de varios predios, entre ellos el que fue objeto de decisión dentro del proceso ordinario. La fecha de admisión del proceso de restitución de tierras fue mayo 7 de 2018. Para ese momento ya estaba en curso el recurso extraordinario de casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En el auto de admisión de la solicitud de restitución se decretó como medida cautelar la suspensión y acumulación de los procesos que involucraban los predios, y ha de entenderse, por tanto, pues que también el recurso extraordinario de casación. ¿Cuál fue la solución de la Corte Suprema de Justicia a este caso? ¿Qué hizo la Corte? Y en el año 2018, cuando se decretó la suspensión y acumulación de procesos, no suspendió el proceso o el recurso extraordinario de casación y, por supuesto, no lo remitió al juez de restitución de tierras. Decidió el recurso extraordinario y casó, como lo vamos a precisar más adelante, y dentro de la misma sentencia de casación suspendió el trámite y remitió ya con la sentencia o resolvió remitir ya con la sentencia de casación el proceso a el juez de restitución de tierras. La sentencia, la que hacemos mención, es la sentencia
SC 205 de 2021, magistrado ponente Álvaro García. En esa sentencia, proferida este año, el 8 de febrero, la Sala Civil de la Corte casó la sentencia del tribunal con fundamento en la causal primera de casación, violación del artículo 1746 del Código Civil, que se refiere a las prestaciones mutuas, y la casó por error en derecho en inaplicación del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil e indebida aplicación del artículo 361 del mismo código. Ya habíamos mencionado que hace referencia el artículo 361, el artículo 307 consagraba el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, que la condena al pago de frutos, mejoras, perjuicios, etcétera, se hará en la sentencia por la cantidad y el valor determinados, y que cuando el juez considere que no existen pruebas, decretará de oficio por una vez las pruebas que estime necesarias. Considero entonces la Sala Civil que el tribunal, como juez de segunda instancia, debió decretar de oficio pruebas para determinar los frutos y las mejoras, y al no hacerlo, pues incurría en una violación del artículo 1746 del Código Civil y por tanto casó la sentencia del tribunal. ¿Cuál fue el argumento mayoritario en lo que aquí nos interesa para el efecto del análisis de la figura de la suspensión y la acumulación? La posición mayoritaria de la sentencia de casación manifestó que la prosperidad del cargo de casación determina que la sentencia impugnada deba casarse y que por lo mismo la controversia haya readquirido su carácter procesal, pues el quiebre del fallo se traduce en que está pendiente por resolver en segunda instancia los recursos de apelación que las partes interpusieron frente a la sentencia del acto. Y manifiesta la posición mayoritaria que, habiendo retornado el litigio a una fase procesal anterior a la casación, hay lugar de atender el mandato del juez de restitución en cuanto a la suspensión del proceso y que por lo tanto había lugar a remitir el asunto litigioso al juez de restitución de tierras. Igualmente, argumentó la Sala Civil en la posición mayoritaria que era claro que la suspensión del proceso o del recurso más bien extraordinario de casación no podía darse mientras estuviera pendiente la resolución del recurso, porque la jurisdicción de tierras no podía resolver el recurso de casación, pero que una vez dictada la sentencia por la Sala Civil y habiendo salido avante el recurso, era pertinente tener en cuenta la comunicación del juez que ordenaba la suspensión y que, por tanto, debía procederse en consecuencia. Respecto de este fallo de casación de la Corte Suprema Sala Civil, se presentaron una aclaración y un salvamento de voto. La aclaración de voto fue del magistrado Luis Armando Tolosa, y en ella pues manifestó en primer lugar que el sendero escogido por la posición mayoritaria desconocía por un lado las finalidades de la ley de víctimas y por el otro la arquitectura del sistema jurídico colombiano, según el cual corresponde actuar como tribunal de casación a la Corte. Y ello con base en lo establecido en el artículo 235 de la Constitución Nacional. Dice la aclaración que le corresponde a la Sala Civil de la Corte defender la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales en el derecho interno
y proteger los derechos constitucionales y unificar la jurisprudencia. Manifiesta también que la propia naturaleza del recurso de casación implicaba, por la importancia del tema, dictar una sentencia estructural interpretativa, dice el magistrado Tolosa, de la ley de restitución de tierras. Dice, a fin de dictar la sentencia sustitutiva, debió la Corte solicitar los juicios existentes para fijar las líneas y pautas del modo como aquel, entendemos el juez de restitución, debía proceder frente a los eventuales derechos de las víctimas, de los terceros y de los legítimos propietarios. Entiendo de esta aclaración de voto que lo que manifiesta el magistrado Tolosa es que debió en la sentencia de casación la Sala Civil pronunciarse, hacer una interpretación de la ley y de la ley 1448 de 2011 y determinar cómo, a partir de la decisión adoptada de casar la sentencia del tribunal, debía actuar el juez de restitución de tierras. Por otra parte, se presentó un salvamento de voto por parte del magistrado Haroldo Wilson Quirós, quien manifestó, quien argumentó que surge una contraposición en la situación que se plantea entre el estricto cumplimiento de la acumulación de procesos en los juicios de restitución de tierras y la competencia funcional de la Sala de Casación para resolver el recurso extraordinario de casación, y que esa contraposición debía resolverse en favor de aquella que propenda porque la Corte cumpla su rol como tribunal de cierre. De ideas, considera el magistrado Haroldo Wilson Quirós que la Corte debió asumir el conocimiento de todo el trámite de restitución de tierras sobre el predio y decidir la casación y el pedimento restitutorio. En otras palabras, que la acumulación no se daba en la justicia transicional, sino que la acumulación debía darse en la jurisdicción ordinaria ante el juez de casación, que es la Corte. Y ello manifiesta el magistrado Haroldo Quirós para garantizar la observancia de los artículos 235, numeral primero de la Constitución Nacional, 25 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época, que impone a la Sala resolver la casación y garantizar a su vez los principios de unidad, integridad, economía, seguridad jurídica propios de la justicia transicional. El magistrado Quirós, que la sentencia proferida por la Sala Civil implicará o que el juez de tierras, por ser un inferior funcional de la Sala, no pueda desatender lo dicho en casación, lo que puede constituir una talanquera a la resolución jurídica del despojo, o que la casación, la sentencia de casación, se torne una mera formalidad por ser susceptible de ser desatendida en el marco del trámite restitutorio, es decir, dentro del proceso de restitución de tierra. Concluye el magistrado Quirós diciendo que la paradoja que se acaba de evidenciar se queda sin ninguna resolución en la sentencia de casación emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema. Lo que observamos aquí es que respecto de una misma controversia hay un trato diferente. Veamos por qué. Hay una controversia en la que está vinculada un inmueble. Las partes son en el proceso de jurisdicción ordinaria, en el proceso declarativo de nulidad, un demandante y un demandado que, conforme a las normas de
la jurisdicción ordinaria y del procedimiento civil se consideran como iguales. O sea, un demandante y un demandado que controvierten en lo que se conoce como igualdad de armas. Mientras que en el proceso de restitución de tierras no hablamos de un demandante y un demandado, hablamos de un solicitante y un opositor, y si el solicitante acredita o respecto del solicitante aparece acreditado en el proceso de restitución su calidad de víctima, se concretan a su favor, a favor del solicitante, unas ventajas procesales que están consagradas en la ley 1448, la ley de víctimas. Por su parte, el equivalente del demandado, el opositor, si se está acreditada la condición de víctima del solicitante, debe acreditar dentro del proceso que actuó con una buena fe calificada, una buena fe exenta de culpa. Esta es la regla general, pero diríamos que admite una excepción en el caso de los opositores segundos ocupantes, a lo que no me referiré pues por razones de tiempo, pero la regla general es la del deber de acreditar la buena fe exenta de culpa por parte del opositor. ¿Y cuáles son los efectos de la decisión? En el proceso de la jurisdicción ordinaria, en el declarativo de nulidad concretamente al que hacemos referencia, si se declara la nulidad, hay lugar a las prestaciones mutuas según lo probado en el proceso. Mientras que en el proceso de restitución, si se declara el derecho a la restitución, el solicitante tendrá derecho a que se le devuelva el inmueble. Cuando hablo de devolución, puede ser una devolución desde el punto de vista material o jurídico, dependiendo si lo que se produjo en la situación antes o que genera el proceso de restitución fue un despojo material o jurídico del inmueble que está siendo objeto de restitución. Y el opositor tendrá derecho a la compensación, pero vuelvo, insisto, siempre de manera general, siempre y cuando haya acreditado su buena fe exenta de culpa. En el caso concreto que estamos hablando, que fue objeto del recurso extraordinario de casación, ¿cuáles serían los efectos? En el proceso de jurisdicción ordinaria declarativo de nulidad, pues el demandante debe restituir esta suma indicada, las mejoras que resulten probadas, y el demandado los predios y deberá, restituir el predio y los frutos de acuerdo con las normas que se consagran sobre el particular en el Código Civil. En cambio, la consecuencia en el proceso de restitución de tierras es que el solicitante no restituye nada. Recibe, se le restituye el inmueble, pero no restituye nada, a diferencia de lo que vemos por parte del demandado. El opositor, con buena fe exenta de culpa, debe restituir el predio, lo mismo que el demandado en la jurisdicción ordinaria, y es compensado, es lo que consagra la ley 1448 de 2011, es compensado por un monto equivalente al avalúo que se hubiera determinado del bien dentro del proceso de restitución, y existen unas reglas específicas para determinar ese valor del bien dentro del proceso. Si se trata de un opositor sin buena fe exenta de culpa, pues no tendrá derecho a ningún tipo de compensación. Esa es la regla general, salvo pues los opositores que se consideren segundos ocupantes. ¿Cuáles son las razones de la diferente solución? O sea, de la solución diferente que acabamos de observar en el proceso de jurisdicción. Vemos es la misma controversia, la controversia respecto de un bien inmueble, pero con una solución, con unas características que acabamos de precisar en el proceso de jurisdicción ordinaria, y otro tipo de solución en el proceso de restitución de tierras.
¿Cuáles son las razones? ¿Por qué se produce esa diferente solución? Porque la justicia transicional consagra para la restitución de tierra unos efectos procesales y sustanciales no asimilables a los del proceso en la jurisdicción ordinaria. Así lo tiene dicho la misma Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias, todas ellas de tutela, desde el año 2014, con esta sentencia STC 844 de 2014, que ha sido reiterada en muchas otras sentencias, dentro de las cuales menciono las que se aprecian ahí. La última de ellas, la STC 315 de 2020. En esa primera sentencia de la STC 844 de 2014, de componencia del magistrado Luis Armando Tolosa, dijo la Corte Suprema y Sala de Casación Civil que del proceso de restitución de tierras se predican efectos sustantivos no asimilables a la legislación ordinaria, puesto que quiebra esa legislación especial, al menos temporalmente, algunos de estos principios, por virtud de los efectos de la justicia transicional. Entonces, reconoce desde esta sentencia de 2014 la Sala Civil que los efectos del proceso de restitución no son similares, no pueden ser similares a los de la justicia ordinaria, porque temporalmente se rompen algunos de esos principios. Y en esa misma sentencia dice que ello es así por cuanto las reglas para la restitución de inmuebles a las víctimas, entre otras, dice la sentencia, apuntan a proteger al despojado o desplazado, es decir, a la persona respecto de la cual se acredita su calidad de víctima del conflicto armado interno, bien sea por desplazamiento o porque fue despojado del inmueble. Se fijan hipótesis sobre la ausencia de consentimiento o causa ilícita. La ley 1448 fija algunas circunstancias en las cuales entiende que un contrato de transferencia de un bien inmueble pues no se hizo o está viciado más bien el consentimiento, que hubo una causa ilícita. Marcan las normas, las reglas de restitución, marcan derroteros de inversión de la carga de la prueba. La ley 1448 presume la buena fe del solicitante e invierte la carga de la prueba al opositor. Dan preferencia a los intereses de las víctimas sobre otro tipo de sujetos. Por eso decía yo que no se predica la igualdad de armas que se predica en el proceso de la jurisdicción ordinaria. Establecen restricciones a las operaciones que pueden realizarse sobre las tierras comprometidas en restitución. Imponen las reglas de la ley 1448 de la justicia transicional en el proceso de restitución de tierras, la obligación, como ya dije y se reitera, de probar la buena fe exenta de culpa por parte del opositor o de terceros. Y dice la Corte en todos estos fallos de tutela que ha reiterado esta posición, se valen de un régimen extenso y severo de presunciones. El artículo 77 de la ley 1448 de 2011 consagra una serie de presunciones, incluso consagra una presunción de derecho, es decir, una presunción en el proceso de restitución que no admite prueba en contrario. Y esas presunciones todas son a favor del solicitante en restitución de los predios, pues que tiene acreditada su condición de víctima del conflicto armado interno en nuestro país.
Dentro de esas sentencias que tienen esta posición de la Corte Suprema, traigo a mención esta STC 17393 de 2017, en la que es magistrado ponente el magistrado Luis Alfonso Rico, perdón la redundancia, y llamo la atención porque en esta tutela los accionantes censuran a una decisión proferida, una sentencia de restitución proferida por una de las salas de restitución de tierras del país, la existencia, dice, de defectos procedimental absoluto y material o sustantivo, porque, dice, la sentencia no se pronunció respecto de la consecuencia de la nulidad absoluta declarada con relación al contrato celebrado, esto es, las correspondientes restituciones mutuas, o sea que lo que le censura el accionante a la sentencia de restitución de tierras es que no se pronunció sobre las correspondientes restituciones mutuas, y que también la sentencia guardó silencio, dice, sobre la buena fe simple que en materia de posesión da lugar al reconocimiento y pago de mejoras. Aunque la sentencia no lo dice expresamente, tales omisiones no son censurables por cuanto, según el mismo fallo, el fallo al que hago mención, no solamente repite la fundamentación a la que acabo de referirme sobre los efectos sustantivos no asimilables del proceso de restitución de tierras, dentro de lo cual cabría este tema de las restituciones mutuas y de las mejoras, sino que también, con base en los mismos precedentes, insiste en que la estructura, etapas y recursos consagrados por el legislador en la Ley 1448 de 2011 para el trámite de restitución de tierras se han estimado como suficientes para garantizar en lo medular o en su núcleo esencial los derechos de las víctimas, opositores, intervinientes y terceros. Pudiéramos concluir este acápite aquí diciendo que el proceso de restitución tiene unos efectos sustantivos y procesales no asimilables porque está incidido por el conflicto armado interno y porque la justicia transicional, por un lado, quiso buscar a estas situaciones que tenían que ver con abandonos o despojos de tierra, una solución de transición, cuál es la que está consagrada en el proceso de restitución de tierras y que implica una solución concreta como la que ya mencionamos, de si está acreditada la calidad de víctima, si está acreditado el despojo, hay lugar a la compensación, a la restitución. Y el opositor, si acredita la buena fe exenta de culpa, tiene derecho a la compensación. ¿Y quién va a ser el que asuma el costo de la compensación? Es el mismo Estado. Entonces, esa es la interpretación adicional que doy yo a este tema, no está en las sentencias, es el hecho de que no las prestaciones que surgen no se dan entre las partes, sino que lo que establece la ley es que el solicitante tiene derecho a la restitución y el opositor tendría derecho a una compensación que no se la va a pagar el solicitante, sino que la va a cubrir el mismo Estado. Pero para cubrirla hace una exigencia especial al opositor y es que acredite la buena fe exenta de culpa y que eso se resuelva en un proceso que no tenga o que se procura que sea un proceso expedito, que no tenga pues todas las circunstancias que se podían presentar, por ejemplo, para determinar cuáles son las prestaciones mutuas. Con base en eso, ¿cuáles serían los criterios para definir cuándo pronunciarse sobre procesos suspendidos y acumulados, procesos de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción contencioso administrativa que
fueron suspendidos o acumulados en virtud de un proceso de restitución de tierras. En un fallo de tutela que expidió la Sala Civil especializada en restitución de tierras de Bogotá, de la cual hago parte, en la cual se censuraba a un juez de restitución por no adelantar un proceso de sucesión dentro del proceso de restitución de tierras, el tribunal, la Sala Civil, trató de establecer unos criterios para determinar cuándo había lugar a pronunciarse sobre la acumulación. En esa oportunidad se dijo que la intervención del juez de restitución en los asuntos ordinarios acumulados debe ser precedida, o sea, interviene o no interviene el juez, previamente debe hacerse un análisis de criterios de necesidad y de impostergabilidad de la intervención del juez respecto de esos procesos que han sido suspendidos y acumulados, así como también respecto de criterios de procedencia y o conveniencia. Esta tutela fue objeto de revisión por la Corte Constitucional y en esa sentencia, que es la sentencia T-364 de 2017, magistrado ponente Alberto Rojas, se dijo que la acción de restitución ejerce un verdadero fuero de atracción, otorgando al respectivo juez o tribunal de la especialidad la competencia suficiente para suspender o acumular el respectivo al respectivo proceso de restitución todos los asuntos que podrían afectar el cumplimiento de su objeto principal. Sin embargo, dijo la Corte Constitucional en esta sentencia, no todo trámite suspendido o acumulado debe ser resuelto por la autoridad judicial de restitución. Resulta, dice la Corte, indispensable que a partir de cada caso concreto se evalúe frente a los procesos acumulados parámetros de necesidad, impostergabilidad, procedencia y conveniencia. Es decir, recogió la sentencia de la Corte Constitucional, pues estos criterios de necesidad, impostergabilidad, procedencia o conveniencia, sin embargo, pues no los desarrolló en esta sentencia a la que hacemos mención. De manera que lo que hemos entendido que, y solamente de esos 4 criterios, para el análisis del caso concreto, y por razón de tiempo me voy a referir solamente a estos 2, los criterios de necesidad e impostergabilidad. Entonces, ¿a qué harían referencia a estos criterios de necesidad e impostergabilidad? Es decir, necesidad e impostergabilidad de resolver el proceso que se acumula, el proceso de restitución de tierras. Entonces, habría esa necesidad si al dejar de pronunciarse sobre el proceso acumulado, se comprometería el cumplimiento del objeto principal de la acción de restitución de tierras. En últimas, si por no pronunciarse respecto del proceso acumulado, se vería afectado el núcleo esencial del derecho fundamental a la restitución de tierras cuya protección se pretende. Y digamos que lo que se pretende pues es la restitución material y o jurídica de un bien inmueble que se entiende que fue despojado o abandonado como consecuencia del conflicto armado interno. Entonces, si dejar de pronunciarse sobre el proceso acumulado afecta a ese núcleo que es esencial, que es esa restitución material o jurídica de ese inmueble, pues el juez de restitución debe pronunciarse sobre el proceso acumulado. Considero que la manera más
precisa, simple, tal vez sencilla, de explicar estos criterios es con casos concretos a partir de situaciones ya resueltas. Me voy a referir a situaciones resueltas por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Bogotá. En primer caso, vamos a referirnos a un recurso, valga la situación, a un recurso extraordinario de casación. Esto hace referencia a una sentencia proferida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal de Bogotá en el año 2015, mucho antes de que se resolviera la sentencia de la Corte Suprema a la que estamos haciendo referencia. En ese caso en concreto, la opositora, dentro del proceso de restitución de tierras, antes de que se iniciara el proceso de restitución, adelantó contra el solicitante dentro del proceso de restitución un proceso ordinario de pertenencia. La primera instancia del proceso ordinario declaró la pertenencia, la sentencia fue apelada y el tribunal en segunda instancia, proceso ordinario, consideró que no se cumplían los presupuestos para la prescripción adquisitiva y por lo tanto revocó la sentencia del juez de primera instancia. Cuando se admitió la acción de restitución de tierras, pues se profirió la medida de suspensión y acumulación de procesos, dentro de ellos el recurso extraordinario de casación que estaba cursando en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En esa oportunidad, la Sala Civil remitió el expediente del recurso extraordinario de casación, que estaba sin fallarse, por supuesto, al juzgado. Se adelantó el trámite en el juzgado y luego el tribunal falló, profirió sentencia. Y en esa sentencia decretó la restitución porque consideró que los solicitantes tenían la condición de víctimas, que habían debido abandonar el predio como consecuencia del conflicto armado interno y que la posesión por parte de la opositora se había dado dentro de las circunstancias del abandono que habían hecho los solicitantes de los predios como consecuencia del conflicto. Entre otras, una de las presunciones que consagra la Ley 1448 es la de la inexistencia de la posesión cuando la posesión se inicia dentro del periodo que establece la ley, para que se entienda que una situación como la del abandono está cobijada por circunstancias del conflicto armado interno. Entonces, ahí había lugar a una suspensión, a una inexistencia, perdón, de la posesión. La opositora no demostró su buena fe exenta de culpa, el tribunal restituyó. ¿Y qué hizo entonces el tribunal respecto de el recurso extraordinario de casación? Por supuesto, no lo definió, no lo decidió, porque ya el caso, que era la discusión respecto del inmueble, que era la discusión propia que estaba en el proceso ordinario, pues ya había sido resuelta por una vía especial, que era la vía de la restitución de tierras. Entonces, lo que hizo el tribunal fue terminar el recurso extraordinario, terminar sin resolverlo, porque la situación sobre el inmueble. Si no lo hubiera hecho, pues hubiera posibilitado una decisión contradictoria o que no se garantizara la seguridad jurídica. Resultaba necesario resolverlo, porque si el tribunal resolvía, o resolverlo en el sentido de terminar el recurso extraordinario, si no lo hacía y después la Corte Suprema fallaba, por ejemplo, casando, la sentencia del tribunal, pues en la sentencia
en la sentencia restitutoria también, pues la Corte hubiera declarado la propiedad del opositor y ahí se hubiera presentado la contradicción entre las dos decisiones judiciales. En esa medida resultaba necesario que el tribunal se pronunciara respecto del recurso extraordinario de casación, no resolviéndolo, sino dándolo por terminado, como en efecto lo hizo. Tenemos un segundo caso, que es un proceso de revisión de actuación administrativa de recuperación de baldío. En este caso se presenta una solicitud de restitución de tierras de un baldío y el opositor dentro del proceso de restitución de tierras había sido objeto de una actuación administrativa por parte de, en su época, el INCODER, que había determinado la recuperación de un baldío. Es decir, el INCODER había definido que ese predio era un baldío y que este segundo ocupante estaba haciendo explotación de ese baldío sin tener derecho, como si fuera una propiedad privada, sin tener derecho a ello. Entonces, en la etapa administrativa había decidido el INCODER la recuperación de baldío y el opositor dentro del proceso de restitución había acudido a un procedimiento específicamente regulado en la ley ante el Consejo de Estado para que revisara la actuación administrativa del INCODER. E igualmente se decretó la suspensión del proceso que se adelantaba ante el Consejo del Estado. El Consejo de Estado remitió el proceso al juzgado, luego el proceso de restitución llegó al tribunal. El tribunal consideró que el solicitante era víctima, que había explotado el baldío, que tenía derecho a la adjudicación y por lo tanto pues también se pronunció sobre el proceso del Consejo de Estado, porque si no lo hiciera, por un lado estaría ordenándole, en este caso a la Agencia Nacional o en su momento al INCODER, que adjudicara el baldío al solicitante, pero el resultado del proceso en el Consejo de Estado pudiera haber sido que se le diera la razón al opositor y entonces se hubiera presentado igualmente una decisión contradictoria y enfrentada respecto de quién iba a acceder al derecho a la propiedad sobre ese bien baldío, razón por la cual encontró necesario el tribunal pronunciarse sobre el proceso para dejarlo también sin valor y sería el segundo ejemplo. Y un último ejemplo, ya las conclusiones, el caso de servidumbres de hidrocarburos o servidumbres eléctricas. Al momento de admitirse la solicitud de restitución se encontraban en trámite servidumbres de hidrocarburos o eléctricas. Se decidió el proceso de restitución, pero se encontró que el objeto de tales procesos no hacía necesario ni impostergable que el juez de restitución, en este caso el tribunal, fallara las servidumbres. Por lo tanto, lo que hizo el tribunal fue decidir el proceso de restitución y remitir a los juzgados que estaban conociendo las servidumbres para que esos juzgados los concluyeran. Lo único que hizo adicional el tribunal fue ordenarle a estos juzgados que el trámite continuara con el propietario restituido, porque allá en esas servidumbres, pues el demandado era el opositor. Aquí el opositor pierde el proceso, entonces lo que hace el tribunal es decirle a los juzgados continúen con los procesos de servidumbre, pero el demandado es el propietario restituido. Aquí no era necesario, no afectaba el derecho a la restitución, no afectaba el derecho a la propiedad y más bien podía demorar el proceso de restitución, adelantar las servidumbres, por lo que encontró que no se justificaba, no se hacía necesario que el juez de restitución se pronunciara sobre las mismas y no lo hizo. Con base en eso, pues vamos a traer unas conclusiones sobre este particular. Entonces, lo que cabría decirse sobre el particular es que el proceso de restitución de tierras tiene en común con algunos procesos de la jurisdicción ordinaria y o la jurisdicción
contenciosa el resolver controversias respecto de la propiedad, la posesión o la explotación de tierras, y cuando hablo de explotación de tierras me refiero a baldíos, pero se diferencian en la medida uno y otros procesos en que tales controversias para el caso de la restitución están incididas por el conflicto armado interno o deberían estar incididas por el conflicto armado interno. O sea, la controversia es, podría decirse la misma, el objeto de la controversia son inmuebles, por tema de propiedad, por tema de posesión, por tema de explotación de baldíos, pero hay una diferencia entre lo que sería el proceso en la jurisdicción ordinaria o contenciosa y el proceso en la justicia transicional, y es que se entiende que esa controversia sobre esos inmuebles está incidida por el conflicto armado interno. Y esa circunstancia hace que las soluciones no puedan ser iguales. Si así lo fuera, sobraría el proceso de restitución, precisamente creado como una situación concebida como de transición. Para lograr lo que procura la Ley 1448 de 2011 con las figuras de la suspensión y acumulación, esto es, para evitar decisiones judiciales contradictorias y garantizar la seguridad jurídica de las mismas, la consecuencia general es que existiendo dos procesos respecto de una misma controversia, una de los dos procesos debe ceder. Para lo cual, esa es la conclusión particular desde el punto de vista académico que debatimos aquí, la Ley 1448 de 2011 le da inicialmente primacía a la justicia transicional civil mediante la figura de la suspensión. O sea, lo que establece la Ley 1448, se suspenden todos esos procesos. En ese momento le está dando como una primacía a la justicia transicional respecto de los procesos de la justicia ordinaria. Pero si la controversia es resuelta por la justicia transicional, es decir, si el juez de restitución decide la controversia en su sentencia, el juez debe determinar si resulta necesario e impostergable resolver el o los procesos que suspendió. Y en ese caso, y acumuló, y en ese caso, pues lo resuelve. Si considera que es necesario e impostergable en la medida que resolvió la controversia principal, pues debe resolver estos procesos ordinarios para evitar precisamente pues unas decisiones contradictorias y que afecten la seguridad jurídica. Si la controversia no se resuelve dentro de la órbita de la justicia transicional, es decir, el juez de restitución de tierras determina que no hay lugar a la restitución porque la persona no es víctima o porque no se dio el despojo o el abandono del predio, entonces, si no resulta necesario, o sea, si el juez no resolvió, perdón, o si resolvió y no resulta necesario e impostergable definir el proceso, pues lo que debe hacer el juez es remitir el proceso suspendido al juez competente para que lo decida. Y la conclusión en lo que tiene que ver con el recurso extraordinario es que de casación es que en ningún caso ni consideración la justicia transicional invade la competencia de la Corte Suprema de Justicia por cuanto no actúa como juez de casación. O sea, tal y como les mostré en el caso de la casación, el recurso extraordinario a casación que ya se acumuló en la sentencia de 2015, en ningún caso el tribunal actuó como juez de casación. El juez no se pronunció sobre si casaba o no casaba la sentencia del tribunal. No actuó. Ni siquiera actúa como juez de instancia. Como mucho, ordena la terminación del recurso
dado que la controversia fue resuelta por las reglas propias de la justicia transicional y no hay más que resolver. En el caso concreto, en el caso que se está planteando en casación, si el juez restituye, debería dejar sin valor y efecto las decisiones adoptadas en la jurisdicción ordinaria. Es decir, como sucedió en la pertenencia, se dejan sin valor ni efecto la sentencia de primera, la sentencia de segunda instancia de la jurisdicción ordinaria y en este caso, pues la decisión que tomó la Corte de casar, pues caería al vacío, porque quedaría sin ningún valor o efecto, porque el juez estaría resolviendo la controversia sobre ese inmueble que fue objeto del proceso de jurisdicción ordinaria con base en las reglas propias del proceso de restitución, que son diferentes a las del proceso de jurisdicción ordinaria. Si no restituye, ¿qué pasaría si en el proceso respecto al cual se ordenó la suspensión o la acumulación no se restituye? Las decisiones de la jurisdicción ordinaria siguen siendo plenamente válidas y el juez de restitución no tendría competencia para actuar como juez de segunda instancia, porque el juez tiene competencia para dirimir el conflicto, que es la controversia sobre el inmueble que está incidida por el conflicto. Y si el juez considera que no estuvo incidida por el conflicto, pues el juez no tiene competencia para actuar como juez de jurisdicción ordinaria. Y entonces lo que tendría que hacer el juez es devolverle el proceso a la Corte Suprema para que la Corte Suprema actúe como juez de instancia y resuelva. O sea, hizo la mitad de la tarea, casó, pues haga la otra mitad, porque el juez de restitución consideró que esa controversia no se podía resolver por el juez de restitución, por la justicia transicional, y que debe ser resuelta por la jurisdicción ordinaria. Esas serían como las conclusiones respecto de este caso. Les agradezco mucho la atención prestada. Muchas gracias, doctor Oscar, y vamos al fragmento de preguntas. Primera, ¿en el proceso de restitución de tierra hay lugar a prestaciones mutuas? Cabe decir que las reglas que establece la ley 1448 en relación con el proceso de restitución de tierras, reglas expedidas ya hace 10 años, tenemos 10 años de la ley 1448, pues han sido objeto de desarrollo a través de jurisprudencia de la misma justicia transicional, es decir, de los jueces y magistrados de salas de restitución de tierras, pero también de decisiones por parte de la Corte Constitucional y de la misma Corte Suprema de Justicia. De manera que en lo que hace específicamente a la exigencia de la buena fe exenta de culpa, la Corte Constitucional, por ejemplo, en sentencia C330 de 2016, consagró unas circunstancias en las cuales o se flexibiliza o no se exige la buena fe exenta de culpa. Y esto es, dijo la Corte Constitucional, aunque hay que decirlo, ya las salas de los tribunales de restitución de tierras habían venido manifestándose sobre el particular, pero digamos que hay una decisión ya de Corte Constitucional, una decisión de constitucionalidad. La Corte estableció una flexibilización, una posibilidad de flexibilización o de no exigencia de la buena fe exenta de culpa para cuando el opositor, el demandado del proceso ordinario, es lo que se denomina un segundo ocupante. Y cuando un opositor es segundo ocupante, pues lo estableció la Corte, cuando se trata de personas vulnerables, o sea, en principio el demandante en el proceso de restitución por ser víctima del conflicto es un sujeto vulnerable
de especial protección, pero puede suceder que el opositor también sea un sujeto vulnerable. Si el opositor es sujeto vulnerable por su condición de campesino, por su condición de víctima también del conflicto armado interno, pues entonces ahí hay un criterio para decir que esa persona es un segundo ocupante y que respecto de ella se puede flexibilizar la exigencia, la buena fe exenta de culpa. Pero además establece la Corte que esa persona opositora derive de ese predio que está siendo objeto de restitución su subsistencia. O sea, esa persona vive de ese predio, ese campesino vive de ese predio. O en ese predio, esa persona satisface su derecho a la vivienda digna. Y la tercera exigencia que establece la Corte Constitucional es que esa persona opositora no haya participado directa o indirectamente de los hechos que determinaron el despojo o el abandono de ese predio que es objeto de restitución, o que si la persona participó no fue un hecho voluntario porque pudo estar condicionado por las circunstancias del mismo conflicto. Entonces, cuando se dan esas circunstancias de flexibilización de la buena fe exenta de culpa, se han proferido sentencias en las que a partir de la buena fe simple, ya no de la buena fe calificada, por ejemplo, se establece, por ejemplo, el derecho a las mejoras. Entonces ahí se está hablando ya como de una restitución que no son mutuas en el entendido de que no va a ser nunca el solicitante el que pague las mejoras al opositor, porque quien va a asumir esa función de acuerdo con la ley, esa labor, quien va a asumir ese compromiso económico es el mismo Estado. Pero puede lugar y ha habido sentencias que declaran entonces el lugar a las mejoras. Entonces, la respuesta, pues, habría unas situaciones excepcionales dentro del proceso de restitución en el que, tal y como lo establece el proceso ordinario, cabría algún tipo de restitución, aunque no mutua, pero sí restitución a favor del opositor dentro del proceso. Siguiente pregunta, doctor Oscar. ¿Cómo debe adelantar el juez los casos de acumulación de procesos dentro del trámite de restitución de tierras? Bueno, pues como sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia a la que se referencia, en la TD 364 de 2017, con ponencia del magistrado Rojas, la restitución, el proceso de restitución ejerce un verdadero fuero de atracción. En ese sentido, uno diría el procedimiento que rige el proceso que se acumule, pues en principio será el establecido en la Ley 1448 de 2011. Y lo importante sería que siempre en ese proceso acumulado pues se respete el derecho de defensa de la persona opositora o demandada dentro de ese otro proceso de la jurisdicción ordinaria. Pero igualmente pues lo podemos constatar con unos ejemplos. La Ley 1448 consagra que el juez de restitución de tierras dentro del proceso de restitución debe declarar la pertenencia si encuentra que se dan los elementos para volver al poseedor propietario. Entonces, dentro del proceso de restitución de tierras, digamos, se está resolviendo un proceso que es un proceso de pertenencia, de declaración de propietario por el transcurso del tiempo. La Corte Constitucional se pronunció en una sentencia T647 de 2017 respecto a una situación en la que un juez de restitución de tierras, como encontró que dentro del proceso de restitución de pronto debía pronunciarse sobre la pertenencia, ordenó que se hicieran las publicaciones o el emplazamiento que consagra el numeral séptimo del artículo 375 del Código General del Proceso.
esa orden fue objeto de una acción de tutela que llegó a la Corte Constitucional, y en esa providencia la Corte determinó que no había lugar a la aplicación de esa norma específica que está en el proceso ordinario de pertenencia. No había lugar porque el proceso de restitución en la ley 1448 tenía unas normas propias sobre de la publicidad que se debía dar del proceso de la solicitud de restitución de tierras. Entonces vemos cómo, no obstante que el juez, por mandato de la misma ley 1448, debe pronunciarse sobre el proceso, sobre la pertenencia, o sea, el lugar a declarar propietario al poseedor, pues no obstante eso no aplican las normas de la justicia ordinaria, del proceso ordinario de pertenencia. Y por lo mismo, si en principio por la cuantía ese proceso de pertenencia en la jurisdicción ordinaria sería sujeto a apelación, sería de doble instancia, pues el proceso de restitución es un proceso de única instancia, y resuelta la restitución y declarada la pertenencia, pues no habría lugar a una apelación en lo que tiene que ver con la declaración de la pertenencia del proceso de restitución. Esto para ejemplificar cómo entonces, en la medida en que las normas de la ley 1448 resulten suficientes, pues aplican. Lo que no quiere decir que nunca, que a veces ha sido la posición que se ha adoptado por algunos, es que nunca se aplica el Código General del Proceso. Yo creo que en la medida en que las normas de la ley 1448 no resulten suficientes en cuanto al procedimiento, es válido acudir al Código General del Proceso siempre y cuando no se afecte o se altere la naturaleza propia del proceso de restitución, y la medida procesal que está en el Código General del Proceso pues le ayude al proceso de restitución o atender la situación concreta del proceso de restitución de tierras. Un saludo muy especial y agradecimiento al doctor Óscar Humberto Ramírez Cardona por su clara y ponderada explicación sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la acumulación en restitución de tierras, la cual nos permite conocer a fondo los pormenores incluidos dentro de la Ley 1448 del 2011, en la cual se contemplan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Doctor Óscar, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Muchas gracias a la escuela por la oportunidad. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.